Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta ocasión estaremos tratando el tema de lenguajes de primer orden y lenguajes de segundo orden. Comenzaremos por los lenguajes de primer orden. Un lenguaje de primer orden, también conocido como lógica de primer orden o lógica de predicados, surge de la necesidad de analizar la relación existente entre dos o más proposiciones simples. Por ejemplo, cuando se llega a una conclusión que, aunque sea válida, no se puede demostrar por los elementos que se conocen en la lógica proposicional. Por ejemplo, tenemos las siguientes proposiciones que dice: Tita es hermana de Julián. Julián es padre de Carmela. Los hermanos de los padres se les nombra tíos. Entonces, a partir de estas proposiciones se puede concluir que Tita es tía de Carmela. Entonces, esta conclusión resulta ser válida, pero no se puede demostrar por medio de los elementos que se conocen en la lógica proposicional. Existen dos tipos de predicados. Están los predicados unarios, donde se dice una característica o cualidad de una sola persona. Por ejemplo, se dice que Pedro es carpintero. En esta afirmación, el sujeto es Pedro y se afirma que es carpintero, por lo que es evidente que no hay una relación con otro sujeto. También están los predicados binarios. En estos predicados sí se establece una relación entre dos sujetos. Por ejemplo, Pedro es el carpintero de Ramón. En este ejemplo se afirma que es carpintero. ¿Quién es carpintero? Pedro. Pero es carpintero de Ramón, por lo que existe una relación entre Ramón y Pedro. Entonces, continuaremos hablando sobre los componentes de la lógica de primer orden. Entre los componentes de la lógica de primer orden están las variables. Una variable, como su nombre lo indica, es una característica, una magnitud o una cosa que varía de un sujeto a otro. En el primer ejemplo que vimos de la relación existente entre Julián, Tita y Carmela, si bien en este ejemplo estos se podrían representar por variables, las variables se representan por lo regular con las últimas letras del abecedario, siempre en minúscula. Por ejemplo, podría Julián, Tita y María podrían ser X, Y y Z. En cuanto a la relación que exista entre las variables no cambie y la conclusión se mantenga, pues no importa cómo se denoten. Entonces, otro componente de la lógica de primer orden es el predicado, la función o la relación. Esto viene a dar respuesta, el predicado viene a dar una respuesta a la pregunta de qué se afirma de un sujeto o cuál es la relación entre dos sujetos u objetos. El predicado, por lo regular, se representa por una letra mayúscula, seguido de un paréntesis en donde se colocan las variables o la variable, estableciendo la afirmación que establece
la relación, el predicado o función de la proposición. Por ejemplo, si tenemos la siguiente proposición que dice X es hermana de Z, entonces se representaría el predicado por una H, que es la letra mayúscula, seguido del paréntesis y las variables que indican la relación que existe entre ambas. Entonces, además del predicado, también en la lógica de primer orden se usan los cuantificadores, que en videos que han publicado nuestros compañeros ya hemos escuchado de ellos. Están los cuantificadores universal. Esto incluye la frase que es para todos. Este se representa con el siguiente símbolo. Además, están los cuantificadores existencial, que incluye la frase para algunos. Este se representa por el siguiente símbolo. Entonces, un ejemplo de los cuantificadores sería del universal, todos los pingüinos son negros. Como podemos ver, en ese ejemplo se incluye que todos los pingüinos son negros, o sea, no hay ninguna excepción. Entonces, el otro ejemplo es algunos pingüinos son negros. Entonces, en este ejemplo se puede visualizar que solamente incluye algunos, o sea, no establece que todos deben ser negros. Otro elemento de la lógica de primer orden es la simbolización. La simbolización de la lógica de primer orden, al igual que en la lógica proposicional, son los conectivos lógicos, o sea, se usan los mismos conectivos lógicos en ambas. Estos conectivos lógicos ya lo hemos visto y yo realicé un video anterior en donde explicaba algunos de ellos, por lo que en este solamente los voy a mencionar. Está la negación, la conjunción, que se representa por ese símbolo, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Ahora bien, en la lógica de primer orden hay que saber identificar el conectivo lógico que se va a usar, pues este no viene claramente definido como en la lógica proposicional, sino que hay que saberlo distinguir de entre las opciones que se vayan dando. La negación de los cuantificadores. La negación del cuantificador universal se realiza a través utilizando el cuantificador existencial y negando su alcance. Por ejemplo, si se expresa que todo adolescente es incomprendido, su negación sería no todos los adolescentes se sienten incomprendidos. Entonces, la negación del cuantificador existencial se hace a través del cuantificador universal. Por último, trataremos el tema de cálculo deductivo en la lógica proposicional o en la lógica de primer orden. Bueno, el cálculo deductivo, al igual que en la lógica de primer orden, en la lógica de predicados se dan algunas premisas a partir de las cuales nosotros vamos a llegar a una conclusión. Entonces, le continuaré hablando del tema de la lógica de segundo orden. La lógica de segundo orden no es más que una extensión de la lógica de primer orden, que esta a su vez es una extensión de la lógica proposicional. En la lógica de segundo orden, además de cuantificar variables, se pueden cuantificar sobre relaciones. Estas incluyen conjuntos, funciones y otras variables. Al igual que en la lógica de primer orden, la lógica de segundo orden emplea el uso del dominio, que es un conjunto sobre el que se pueden cuantificar variables individuales.
La lógica de segundo orden difiere de la lógica de primer orden en que sus variables y sus cuantificadores no incluyen la posibilidad de hablar de individuos, sino de subconjuntos del universo del discurso. La lógica de segundo orden permite expresar a través de sus fórmulas proposiciones o conceptos que no pueden ser expresados en la lógica de primer orden. Hasta aquí mi exposición. Como siempre les digo, espero sus recomendaciones en los comentarios. Muchas gracias por ver el video hasta el final.